Most of all, I want to acknowledge the children who are terrified and suffering at this moment, and the many people for whom this legislation comes too late. Durante 8 años, Brad Pitt eligió callar mientras Angelina Jolie dominaba titulares, entrevistas y tribunales. Hollywood esperó pacientemente la versión de Brad, la verdad detrás del divorcio más escandaloso de la década, pero él permaneció ausente, envuelto en un silencio que parecía eterno. Hasta que, de forma inesperada y fría, decidió finalmente hablar. Pero cuando lo hizo, sus palabras llegaron demasiado tarde, porque para sus hijos, él ya había dejado de existir. ¿Qué llevó al actor más querido del cine a aislarse tanto tiempo? ¿Por qué, tras años de escándalos, batallas legales y acusaciones de sus propios hijos, eligió romper su silencio justo ahora? Brad Pitt y Angelina Jolie fueron mucho más que la pareja dorada de Hollywood. Ellos crearon un imperio mediático sin precedentes. Todo empezó en 2003 durante la filmación de Señor y Señora Smith. Él todavía estaba casado con Jennifer Aniston, y Angelina acababa de romper su polémico matrimonio con Billy Bob Thornton. Pero la química entre Brad y Angelina era demasiado poderosa, demasiado evidente, imposible de ocultar. En cuestión de meses, Hollywood se estremecía con el divorcio de Brad y Jennifer, y en 2005, tras una escapada a Kenia, Brad y Angelina oficializaron su romance. Los medios no tardaron en bautizarlos como Brangelina, convirtiéndolos en el símbolo absoluto del glamour, la fama y el activismo. No solo eran estrellas de cine, adoptaron 3 niños de diferentes países, Maddox, Sahara y Pax, y tuvieron otros 3 hijos biológicos, Shiloh, Knox y Vivien, creando así lo que la prensa llamaría la familia global. La pareja era inseparable, construyendo un imperio económico que incluía desde su propia productora cinematográfica hasta la famosa bodega Chateau Miraval, en Francia, cuyo vino rosado llegó a generar millones de dólares. Cada alfombra roja, cada portada de revista, cada foto familiar capturada por paparazzi se convertía automáticamente en noticia. Brangelina parecía tenerlo todo: dinero, fama, poder, una familia soñada y la admiración mundial. Pero detrás del brillo y el glamour que rodeaban a la pareja más envidiada del mundo, crecía una tensión silenciosa, destinada a explotar de la peor manera imaginable. La ruptura que vendría después no solo destruyó una familia, reveló que detrás de cada sonrisa pública había secretos dolorosos que pronto saldrían a la luz. Y ese fue precisamente el inicio del fin. El 19 de septiembre de 2016 marcó el comienzo del fin de Brangelina, pero nadie imaginó que una separación tan brillante se desencadenaría de la forma más oscura posible. En un vuelo privado desde Francia hacia Estados Unidos, la imagen perfecta de Brad Pitt se rompió en pedazos frente a los ojos de sus propios hijos. Fuentes cercanas relataron que Brad habría bebido demasiado durante el viaje y, en medio de una discusión acalorada, protagonizó un altercado físico con Maddox, su hijo mayor, entonces de solo 15 años. La discusión escaló hasta un punto crítico. Algunos testimonios afirmaron que Brad sujetó a Maddox violentamente por el cuello, mientras Angelina intentaba, sin éxito, detener la situación. Cuando aterrizaron en Los Ángeles, la familia ya estaba fracturada, y Angelina tomó una decisión radical e inmediata: solicitó el divorcio apenas unos días después. El incidente no tardó en convertirse en un escándalo mundial, captando la atención del FBI, ya que ocurrió en espacio aéreo internacional, además del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles. Las investigaciones, aunque intensas, no lograron reunir pruebas suficientes para presentar cargos formales contra Brad. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y los detalles filtrados en los medios dejaron una mancha imborrable en la imagen pública del actor. Y aunque legalmente no hubo consecuencias directas, emocionalmente la familia jamás volvió a ser la misma. A partir de ese día, Brad Pitt pasó a ser visto con otros ojos, no solo por la prensa y el público, sino lo que es peor, por sus propios hijos. Pero el vuelo y sus dramáticos sucesos eran solo el principio del fin. Lo que vendría después dejaría heridas aún más profundas y difíciles de sanar. Después del vuelo, la separación entre Brad y Angelina se volvió oficial y muy rápidamente comenzó a tomar dimensiones aún más dolorosas. Angelina obtuvo inicialmente la custodia principal de los 6 hijos, mientras que Brad Pitt fue obligado por la corte a ver a sus hijos bajo estrictas condiciones de supervisión. Lo que parecía una solución temporal se convirtió en una agonía legal que se extendió durante 8 años. El primer golpe llegó de Maddox, quien en 2021 declaró en juicio algo que ningún padre quisiera escuchar jamás: «Ya no considero a Brad Pitt como mi padre». Se rumoreaba que Maddox había solicitado legalmente quitarse el apellido Pitt para adoptar oficialmente el de Jolie. Aunque Angelina jamás confirmó esta información, las palabras de Maddox retumbaron en Hollywood. Pax, el segundo hijo,
también mostró su rechazo públicamente en 2020. En un polémico post en Instagram calificó a Brad Pitt como una persona terrible, acusándolo de provocar miedo cada vez que entraba a su casa. Aunque la publicación fue borrada rápidamente, sus palabras ya habían alcanzado al mundo entero. Pax parecía profundamente afectado por el conflicto familiar, al punto que sufrió 2 accidentes automovilísticos consecutivos en 2023 y 2024, algo que medios como el Daily Mail vincularon directamente con la tensión familiar. Y finalmente estaba Shiloh, la primera hija biológica de Brad y Angelina, quien alguna vez simbolizó el amor más puro entre ambos actores. Pero en mayo de 2024, Shiloh hizo lo impensable, pidió legalmente borrar el apellido Pitt y adoptar únicamente el apellido Jolie. Su petición fue aprobada rápidamente por la corte, siendo interpretada por los medios como una declaración abierta de que ella también había tomado partido por Angelina. La familia estaba claramente fracturada desde adentro. Mientras Brad intentaba desesperadamente recomponer los lazos a través de terapias familiares, las heridas ya parecían demasiado profundas. Angelina controlaba la narrativa pública, mientras Brad, en absoluto silencio, veía cómo sus hijos se alejaban cada vez más de él. Sin embargo, aún faltaba una batalla, esta vez lejos del ámbito familiar. La lucha por Chateau Miraval, la joya millonaria que ambos compartían y que sería escenario del siguiente gran golpe. Cuando el amor se agrieta, el dinero suele convertirse en un arma letal, y Chateau Miraval fue el campo de batalla perfecto. En 2021, sin previo aviso, Angelina vendió su 50% de la finca, valorada hoy en unos $500 millones, al magnate ruso Yuri Sefler, dueño de la famosa vodka asterisco Stolichnaya. La noticia cayó sobre Brad como un puñetazo público, lo acusó de maniobra vengativa y demandó al instante, alegando que existía un pacto verbal para consultar cualquier venta. Angelina respondió con fuego. Aseguró que Brad quería obligarla a firmar un DA para silenciarla y que, ante su negativa, decidió desprenderse de la propiedad. Para Brad, el viñedo no era solo un negocio, era el símbolo de sus años felices, la bodega donde se casaron y criaron a sus hijos. Para Angelina, era una ficha de poder más en una jugada fría y calculada. Los abogados transformaron el divorcio en un thriller corporativo, demandas cruzadas en Los Ángeles, cláusulas luxemburguesas, y un nuevo socio que Brad considera intruso. Cada documento filtrado añadía capas de resentimiento, Brad hablando de traición mercenaria, Angelina de control psicológico. Mientras tanto, Miraval seguía embotellando rosados de lujo, pero detrás de cada etiqueta brillaba el reflejo de una guerra sin cuartel. Y aunque los tribunales aún no deciden quién manda realmente en la finca, la botella que una vez celebró su amor se convirtió en el recordatorio líquido de una ruptura irreparable. Pero incluso el viñedo, con toda su sangre y dinero, palidecería frente al próximo giro, el día en que Brad, después de 8 años de silencio absoluto, decidió romper su propio cerrojo. 28 de mayo de 2025. De pronto, Brad Pitt aparece en la portada de GQ con mirada serena y una frase que congeló titulares. No era un gran tema, solo un trámite que debía completarse. Así despachó el divorcio que consumió 500.000 de páginas legales y 8 años de su vida. Hollywood quedó boquiabierto. No hubo reproches directos, ni llanto, ni venganza, solo un tono frío, casi clínico, que sugería agotamiento más que rencor. Brad confesó que lleva sobrio desde 2016, que sus días transcurren entre meditación, esculturas y lecturas silenciosas en su rancho de Santa Bárbara. A veces callar es la única forma de no avivar el incendio, deslizó, golpeando de paso la narrativa incesante que Angelina había dominado. Sobre sus hijos, fue directo pero cauteloso: siempre estaré si me necesitan. No nombró a ninguno, el vacío decía más que 1000 excusas. Para algunos lectores, aquella calma sonó a resignación. Para otros, a un último intento de dignidad tras años de linchamiento mediático. Angelina, por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio. Una fuente cercana dijo a People que se sintió aliviada de verlo aceptar el final. Nada más. Sin ruedas de prensa, sin tweets, sin indirectas. La entrevista dejó una pregunta ardiendo. ¿Hablaba un hombre finalmente en paz, o un padre que ya no sabe cómo recuperar a su familia? Y mientras la portada de GQ todavía calentaba los kioscos, la vida de Brad daría otro giro, uno que prometía redención o quizá un exilio voluntario lejos de los focos. Ese nuevo capítulo comienza. Ahora, lejos de la vorágine de alfombras rojas, Brad Pitt volvió a ser William Bradley, un cincuentón que madruga para moldear arcilla, riega su huerto al amanecer y termina el día leyendo a Rilke bajo la luz dorada de Santa Bárbara. Afirma sentirse suficiente y se declara cansado de ser destruido en los medios por historias que jamás pude contar. Quienes lo conocen hoy lo describen como un hombre en modo retiro,
pero no exactamente en paz. El silencio de sus hijos es un zumbido constante que ninguna meditación logra acallar. Mientras tanto, el corazón le late a otro ritmo desde que apareció Inés de Ramón, diseñadora de joyas y cómplice discreta. Fueron captados en Venecia, en Silverstone y en una playa privada del Caribe. Fuentes cercanas aseguran que Brad le propuso matrimonio a inicios de 2025 y que sueña con una ceremonia íntima sin fotógrafos, sin promesas imposibles y sin pasado, tal y como él mismo lo susurró, según un amigo. En lo profesional, sigue al mando de Plan B Entertainment, una fábrica de Oscars que ahora produce una superpelícula de Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton. Presupuesto: 130 millones. Objetivo: demostrar que, pese a la edad y las cicatrices, todavía puede liderar un blockbuster. Sin embargo, para los analistas de Hollywood, el verdadero reto no es la taquilla, sino recuperar el estatus de padre ausente convertido en héroe de redención. Pero ese regreso, si llega, no depende de Brad ni de la crítica ni del público. Depende de 6 jóvenes que han crecido viendo a su padre en las marquesinas, pero no en la mesa del desayuno. Y, hasta ahora, ninguno parece dispuesto a comprar entradas para su nueva función familiar. Sin embargo, mientras Brad intenta reinventarse en silencio, al otro lado del escenario Angelina escribe su propio acto final, y lo hace tan callada que el eco resulta ensordecedor. Angelina Jolie, la misma que alguna vez dejó a la prensa sin aliento con declaraciones incendiarias, hoy practica el arte de hablar sin palabras. En 2025 la vimos producir The Outsiders en Broadway con su hija Vivien firmando como asistente creativa, y usando el apellido Jolie a secas. No hubo alfombra roja ni entrevistas exclusivas, solo imágenes robadas de madre e hija sonriendo en las butacas. A puertas cerradas, Angelina sigue dirigiendo guiones propios y gestionando su fundación humanitaria, mientras sus abogados afinan los últimos flecos de la demanda por Chateau Miraval. Según insiders, su estrategia es simple: dejar que el tiempo y el silencio desgasten a su oponente. Y hasta ahora, ha funcionado. Para la opinión pública, ella sigue siendo la madre todoterreno que viaja a zonas de conflicto con sus hijos mayores y los acompaña a universidades extranjeras. Para los detractores, es la estratega que supo mover cada ficha hasta quedarse con el tablero. Pero en ambos relatos hay algo que nadie cuestiona: los chicos siguen a su lado, y eso, en una guerra familiar, equivale a la victoria más dolorosa para el otro bando. Y aún así, el mutismo de Angelina no cierra la historia, la mantiene suspendida, como una nota disonante que se niega a resolverse. Porque, más allá de viñedos y millones, la grieta real es la que divide a un padre de sus hijos, y esa herida sigue abierta. Shiloh ya es Shiloh Jolie. Pax no vuelve a las redes. Maddox estudia en Corea del Sur y no pronuncia la palabra dad desde hace años. Knox y Vivien, los más peques, pasan la adolescencia lejos de frases y preguntas incómodas. Los terapeutas familiares consultados coinciden: cuando un divorcio se alarga hasta la adultez de los hijos, la relación se transforma en un terreno minado. Cada paso puede detonar un recuerdo. Para Brad, cada cumpleaños perdido es una esquirla. Para Angelina, cada titular que revive el pasado es un recordatorio de por qué se fue. Los jueces han dado por cerrada la disputa de custodia, pero en los pasillos del Tribunal de Los Ángeles aún quedan archivadores con sus nombres. En Luxemburgo, un notario custodia las cláusulas que decidirán el futuro de Miraval. Y en Santa Bárbara, un escultor cincela silenciosamente la figura de un padre que espera. Puede que no haya más demandas ni portadas sensacionalistas, pero la separación de la familia Pitt Jolie permanece como un fantasma que recorre Hollywood, recordando que ni la fama ni la fortuna compran el perdón de un hijo. Brad Pitt tardó casi una década en hablar, y cuando lo hizo, descubrió que las palabras no bastan para reconstruir un puente incendiado. Angelina, en cambio, aprendió que a veces el silencio es la mejor estrategia para ganar una guerra sin disparar un solo titular. Entre ellos queda un viñedo convertido en trinchera, un puñado de películas premiadas y el recuerdo de aquella familia global que ilusionó al mundo. Pero lo único que verdaderamente importa, 6 vidas jóvenes, parece haber elegido un bando. ¿Puede el tiempo sanar lo que los tribunales y los tabloides destrozaron? ¿Puede un padre que cayó para no empeorar las cosas recuperar voces que solo lo llaman por su nombre de pila? Tal vez la respuesta nunca llegue en forma de comunicado oficial ni de entrevista exclusiva. Tal vez la verdadera conclusión se escriba en privado, lejos de las cámaras, cuando uno de esos hijos decida marcar un número olvidado y, al otro lado, una voz cansada diga: siempre estuve aquí. Hasta entonces, el silencio de Hollywood seguirá hablando por ellos.